Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y gusto en saludarlos otra vez. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota, el doctor Hugo López-Gatell no se guardó nada para dar esta importante información. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 7 de septiembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, la epidemia sigue activa y como lo dijimos desde el principio, será larga. Cuando hablamos de rebrotes nos referimos a que la tendencia a la baja y se registra desde hace 6 semanas se revierta y existan más contagios, dice el doctor Gatell. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Celia, Liliana Noble, Juan Carlos Machorro. Hola, buenas noches, doctor. Quisiera preguntarle sobre algunas cuestiones que dijo ayer. Lo que quería saber es, ¿esperan un rebrote para, no sé, finales de año de COVID? ¿Y de qué intensidades? Usted hablaba que en países europeos ya se está presentando este rebrote y es de la misma intensidad que como inició. Y la otra pregunta es sobre las camas hospitalarias. ¿Va a haber se va a regresar a la normalidad y en qué porcentaje? Por favor. Muchas gracias, Natalia. Sobre el rebrote. Hoy en la tarde me hicieron una entrevista en el radio, comenté esto, lo hemos comentado aquí, yo creo que en al menos unas 15 ocasiones, y hemos dicho lo siguiente, lo volvemos a decir. La epidemia empezó el 28 de febrero, o el 27, la noche del 27, cuando se detectó el primer caso, se confirmó en la madrugada del 28. Desde el inicio teníamos la expectativa de una epidemia larga. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la epidemia larga? Pusimos un video donde reprodujimos las 18 ocasiones en que hablamos de la epidemia larga. Seguimos hablando de la epidemia larga. ¿Por qué hablamos de la epidemia larga? Porque en México uno de los objetivos fundamentales fue, además de contener las cadenas de transmisión, mediante un mecanismo en el que se detecta los casos sospechosos, se les toman muestras para las pruebas por laboratorio, sin esperar el resultado de la prueba por laboratorio, se indica el aislamiento temporal de las personas, el estudio de sus contactos y el aislamiento de todos los contactos. Esta es una intervención que se llama contención centrada en personas. Esta intervención inició antes del 28 de febrero, precisamente producto de esa intervención que ya buscaba la identificación temprana de casos, es que detectamos el primer caso el 27 de febrero. Esta intervención continuó y ha continuado hasta este momento, hoy que estamos a lunes 7 de septiembre. En ningún momento se ha interrumpido esta intervención. ¿De quién depende la ejecución de esta intervención? De los gobiernos estatales. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de Salud se descentralizó en agosto de 1997 y se estableció que los 32 gobiernos estatales se convertían en autoridades sanitarias y en los 32 entidades federativas, la Ciudad de México y los 31 estados, se estableció una Secretaría de Salud con un organismo público descentralizado que, con distintos nombres, se llama Servicios Estatales de Salud.
Así funciona el Sistema Nacional de México. Además de que hay instituciones nacionales de seguridad social, asistencia o atención médica y asistencia social, el IMSS, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, etcétera. Esta intervención, repito, inició antes del primer caso, durante el mes de febrero, y continúa hasta el momento, y la responsabilidad de su ejecución recae en los gobiernos estatales. Conforme esta intervención, que se llama contención centrada en personas o en casos, empezó a ejecutarse en una cantidad cada vez mayor de casos, empezó a perderse la capacidad de dar seguimiento a todos y cada una de las relaciones caso-contacto, es decir, de las cadenas de transmisión. Esto, dicho sea de paso, ocurre en todo el mundo. Y lo digo una vez más, lo hemos comentado múltiples veces, porque identificamos que todavía hay personas que han perdido la memoria sobre este elemento y piensan que en México no se hace esta intervención. Incluso hacen vehementes acusaciones, ciertos medios de comunicación lo hacen repetidamente, como si en México no se hiciera contención centrada en casos o personas. Sépase que sí se hace, y sépase que en México y en todo el mundo, en cada uno de los países, incluyendo los países de alta capacidad económica, de renta alta, como los países de Europa Occidental o Estados Unidos y Canadá, estas intervenciones de contención tienen límites, porque cuando se rebasa cierta cantidad de contagios, la disponibilidad de personal para atender cada una de las cadenas de contagio se ve rebasada. Y entonces empieza a tener una importancia menor a la que existía cuando se tenían pocos casos. ¿Qué hay que hacer al respecto? Hay que sumar otra intervención. Esa otra intervención es masiva. Masiva quiere decir millones de personas a un tiempo, decenas de millones de personas a un tiempo, y esa segunda intervención que se suma a la primera, no reemplaza a la primera, sino se suma a ella, se llama mitigación comunitaria. Su expresión en México se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Se dispuso su establecimiento desde el viernes 13 de marzo, cuando teníamos 12 casos registrados. Entró en funciones en algunos estados que anticiparon el cierre del ciclo escolar o la cancelación provisional de las actividades escolares el 17 de marzo, es decir, el martes siguiente, recordando que el lunes 16 de marzo fue un día festivo, y en el resto del sistema educativo nacional desde el 23 de marzo. Y se formalizó jurídicamente con la publicación en el Diario Oficial el martes 30 de marzo de la acción extraordinaria en materia de salubridad general por parte de la Secretaría de Salud. Es decir, ya estábamos actuando y se dispuso formalmente para lograr suspender no solamente las actividades del Sistema Educativo Nacional, que fueron dispuestas por el Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo, sino que se sumaran la suspensión temporal de todas las actividades de trabajo no esenciales y el cierre temporal de distintas actividades que ocurren en el espacio público. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia se dispuso originalmente con una vigencia hasta el 19 de abril, porque fue el periodo inicial de la intervención. En ningún momento se dijo que la epidemia acabaría el 19 de abril.
Como se dan cuenta, en lo que estoy diciendo, estoy desmitificando mucho de lo que algunos pequeños segmentos de la sociedad parecieran no estar dispuestos a recordar. Nunca hemos dicho que la epidemia terminaría el 19 de abril. Siempre dijimos, me cito a mí mismo, preparémonos para una epidemia larga. Larga no es hasta el 19 de abril. Entonces, en el momento oportuno, extendimos la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. Cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, continuaron las actividades de contención centrada en casos y continuaron las actividades de mitigación comunitaria, que es este efecto masivo de suspender la circulación de las personas en el espacio público. Estimamos que 80 millones de personas dejaron de estar en el espacio público. ¿Qué quiere decir dejar de estar en el espacio público? Tener menor contacto con otras personas en términos físicos. Y eso continúa hasta el momento de ahorita. Tanto la contención centrada en personas que ejecutan las autoridades sanitarias de los estados a través de sus secretarías, sus servicios estatales de salud, personal que opera en campo hay comunidades de epidemiólogas o epidemiólogos de campo que hacen esta actividad hasta el minuto de hoy. Y también hasta el minuto de hoy sigue vigente las actividades de mitigación comunitaria a través de la restricción de actividades en el espacio público. Siguen suspendidas las clases en todo el sistema educativo nacional de todos los sectores, público, social, privado, y se han ido liberando o desconfinando actividades laborales y actividades de tipo comercial en el espacio público. ¿Por qué hay que liberar las actividades? Porque, también me cito nuevamente, todo esto es repetido, espero que no les aburra escuchar por enésima vez lo que se ha dicho, pero a veces pareciera útil repetir lo que se ha dicho. ¿Por qué no se puede mantener a un país confinado, encerrado, con los trabajos suspendidos, con las actividades públicas suspendidas? En general, porque eso afecta gravemente la economía. El enorme impacto económico que ha tenido esta pandemia en el mundo entero, tiene que ver precisamente con eso, con que en el mundo entero los países han tomado disposiciones semejantes con el propósito de hacer mitigación comunitaria. Mitigación quiere decir reducción y se refiere específicamente a la reducción de riesgos en términos del contagio. Entonces, los países que son centros económicos globales, China incluida, muchos de los países de Europa Occidental, Estados Unidos, México, Brasil, han tenido que suspender temporalmente la actividad productiva, las fábricas, los talleres, varios de las exportaciones y de las importaciones, el tránsito aéreo. Entonces, eso es el mecanismo por el que tenemos el daño económico. Ahí está la relación. Quizá hay gente que se pregunta por qué una epidemia causa un daño económico. No es por las personas que enferman y las que muy lamentablemente fallecen. Pueden tener una contribución, indudablemente, pero no es la razón principal. La razón principal es que en todos los países, incluido México, se dispusieron mecanismos de reducción de la actividad económica y social con ese propósito. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el mundo, o un continente, o un país, o un estado, o incluso un municipio, con sus actividades económicas y sociales suspendidas?
No hay una respuesta única porque cada país tiene condiciones distintas, condiciones económicas, condiciones sociales, reservas, ahorros de magnitud diferente. Pero en general, entre más prolongado sea el confinamiento, más grande y más grave va a ser el daño económico y más difícil la recuperación. Y recordarán que también hemos dicho en innumerables ocasiones la importancia de balancear dos bienes públicos. Uno, la salud y la vida, que de manera directa se protege en el contexto de esta epidemia, evitando contagios. ¿Cómo se evitan los contagios? De la manera que he dicho, conteniendo y mitigando. ¿Por qué se evitan de esa manera y no de cualquier otra? Porque hasta el minuto de hoy, lunes 7 de septiembre, 19:35 horas, no existe un solo tratamiento directo contra el virus SARS-CoV-2. Y hasta el minuto de hoy, 19:35 del lunes 7 de septiembre de 2020, no existe ni una vacuna para prevenir los contagios. Entonces, no hay otro mecanismo más que la contención y la mitigación. Además de la reconversión hospitalaria, que lo que permite es que exista la posibilidad de que aquellas personas que son aproximadamente 2 de cada 10 de las infectadas o enfermas por COVID, que presentarán síntomas graves, 5% del total muy graves, y requerirán ventilación mecánica invasiva, además de otras intervenciones médicas de soporte general. Entonces, por esa razón hay que tener el confinamiento para proteger la salud y la vida. El otro bien público a cuidar es el bienestar, y el bienestar en mucho depende de la economía. Y obviamente entran en tensión estos dos bienes, porque si hago confinamiento, si encierro las actividades y suspendo las actividades, daño la economía. Si libero las actividades, daño la salud de manera directa. Y no hay una sola fórmula, ni una solución para todos los países o para todos los estados o para todos los municipios, porque las condiciones socioeconómicas son diferentes. No hay una solución única permanente, porque en cada etapa, en cada momento, conforme pasa cada día, cada semana, cada mes, cambia la realidad epidémica y cambia la realidad socioeconómica. Entonces, todos los días, en el nivel local más factible en términos del ámbito de decisión, en el caso de México son los estados, se tiene que tomar decisiones sobre desconfinar, abrir las actividades, mejorar las oportunidades de que se recupere la economía, con el riesgo de que se afecte directamente la salud. Y al revés, tomar decisiones de no desconfinar, con el beneficio de que se protege de manera directa la salud, en términos de los contagios que se reducen, pero con el peligro de que se dañe la economía. Entonces, esa es la mecánica del manejo de la epidemia. Termino diciendo, para responder su pregunta, el panorama de cada país depende de una enorme cantidad de realidades, de variables, de factores. El factor poblacional, la densidad poblacional, densidad es el número de habitantes promedio por unidad de espacio, vamos a decir por kilómetro cuadrado. Entre más densa es la población, más factible es que haya contagios. Países que tienen poca población en territorios más grandes, entonces tienen dispersión, no densidad, son poco densos,
y la dinámica de transmisión en general es menor. Y el segundo elemento es la movilidad de las personas. Si las personas, el mismo número de personas, incluso con la misma densidad, concentración por unidad de espacio, habitantes por kilómetro cuadrado, si el mismo número y la misma densidad salen al espacio público con gran movilidad, es más probable que haya mayor transmisión en comparación a un país en el que puede haber menor movilidad. Y esto obviamente, como se puede imaginar todo el mundo, depende de la realidad económica y social de los países. Y nunca debemos olvidar, nunca, no solo por esta razón, sino porque es una situación que es éticamente inaceptable. En México la mitad de la población, la mitad, vive en condiciones de pobreza, en condiciones de insuficiencia. México es una de las 20 economías mayores del mundo y la mitad de su población vive en insuficiencia económica, no tiene el ahorro, los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades fundamentales. Desde luego tenemos en México una enorme concentración de la riqueza y México es uno de los países socioeconómicamente más desiguales del mundo, junto con algunos pocos, pero está entre los 10 países más desiguales socioeconómicamente hablando del mundo. ¿Y por qué es relevante eso cuando estamos hablando de epidemias, cuando estamos hablando de COVID, cuando no estamos hablando de una enfermedad infecciosa? Por la sencilla razón, pero muy importante razón, de que esa realidad socioeconómica, esa carencia selectiva que discrimina a la mitad de la población, establece un límite sobre la capacidad de que las personas permanezcan fuera del espacio público. Porque si se suspende sus actividades económicas, necesitan salir de la casa para vender un producto, para poner a disposición un servicio y recibir un ingreso, un pago, un honorario. Si no salen, no lo obtienen. Pero además, como esto no es nuevo y esto lleva décadas, no tienen la capacidad de ahorro, no han ahorrado. ¿Por qué razón? Porque sus salarios o sus percepciones son y han sido por más de 40 años insuficientes. Entonces, hay un segmento, nada pequeño, es la mitad de la población, que no se puede dar el lujo de quedarse en casa. Esto incluye también otro componente adicional, que son las personas que no viven en condiciones de pobreza, pero tienen otros medios, por ejemplo, pequeños comercios, y que si se mantiene cerradas las actividades en el espacio público, su comercio quiebra, no porque ellos y ellas no vayan a atenderlo, sino porque no hay clientes. Y entonces vienen las quiebras económicas, las quiebras de pequeños comercios, talleres y otros proveedores de bienes y servicios. Entonces, todo el tiempo hay que estar atentos a esto. Esta es la realidad socioeconómica de México y esto establece los límites de la posibilidad de mantener el confinamiento. Ahora, a pesar de todo ello, y aprovecho para agradecer una vez más al pueblo de México, la reducción de la movilidad fue semejante a la que se logró en otros países que ejercieron la coerción por parte de la autoridad, en algunos casos con el uso de la fuerza pública, cosa que en México decidimos desde un principio no íbamos a establecer, pero se redujo la movilidad. Este pequeño núcleo de la población que pareciera no visualizar esto, desconoce o quiere desconocer
que se redujo la movilidad de la población y que es un mérito del pueblo de México. Al reducirse la movilidad, se aplanó la curva, esto quiere decir la velocidad de la epidemia se hizo más lenta, y por consiguiente más larga. Y acabamos de ver las curvas que presentó el doctor Alomía comparadas con otros países y se ve claramente, no somos el único país que lleva meses, 6, 7, 8 meses en la epidemia. La epidemia sigue activa en el mundo. Es falsa la percepción de que en otros países se solucionó rápidamente. No. Lo acabamos de ver. Finalmente, la epidemia, dijimos, epidemia larga, preparémonos para una epidemia larga, nos referíamos a todo esto, porque todo esto lo teníamos así contemplado. Planteamiento inicial, febrero a octubre. Y aquí viene una predicción factible que cuando venga la temporada otoño-invierno, ¿cuándo es la temporada otoño-invierno? Desde septiembre, desde el 21 formalmente, el 21 de septiembre, generalmente octubre, noviembre, diciembre, empieza el invierno, enero, febrero y marzo, cuando ya empieza la primavera, el periodo frío del año en el hemisferio norte hace más eficiente la dinámica de transmisión de las enfermedades respiratorias infecciosas. Prácticamente todos los virus respiratorios, hay muchísimos, hay más de 300, se contagian más fácilmente. Eso incluye a la influenza. No hay duda que la influenza va a estar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y la predicción consiste en que podría ser que durante esos meses, además de la influenza, COVID-19, la pandemia causada por el SARS-CoV-2, también repunte o rebrote o aumente o se propague más eficientemente. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice que en octubre y lo que resta del año podría haber rebrotes. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos esta mañana. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.